que podemos levantar una adoración con nuestras propias palabras y decirle: Señor, no sé dónde estuviera esta noche si tú no me hubieras alcanzado con tu gracia. No sé dónde estuviera esta noche si yo a ti no te tuviera, mi Dios. Yo creo que tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. Vamos a levantar nuestra voz y decirle: Señor, gracias. 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 Oh, por tu misericordia, Señor. A ti la adoración por siempre. Te adoramos, Jesús. Yo no sé, mi hermano, si su adoración ha sido suficiente para parar ya. Yo no sé si el Señor ha hecho tan pocas cosas en usted para que su adoración haya terminado tan pronto. Venimos a adorarte, Jesús. Venimos a exaltarte, mi Dios. Levantarás tus manos a Él. Y antes de presentar al predicador esta tarde, Señor, perdónanos. Perdona, Señor, nuestras indiferencias, Jesús. Perdónanos, Señor, por ser mal agradecidos contigo. Señor, tu vida, Señor, cuando no la merecíamos, Señor. Gracias por
y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez había en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este hermoso momento que nos has regalado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables con tu palabra, Padre celestial. Te pido, mi Dios, que ates todo espíritu contrario, Señor, a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, y que seas tú, mi Dios eterno, quien habite en tu templo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo le puse, hermanos, como título a esta palabra, a esta prédica: hojas pero no fruto. Hojas pero no fruto. Estaba yo, hermanos, meditando en esta palabra, en esta escritura. Estaba yo leyendo y veo cómo a veces nosotros como cristianos, como líderes, tenemos que aprender a dar fruto. Estaba yo leyendo, hermanos, me llama la atención cómo Jesucristo, que dice en el capítulo número 11 de Marcos, que cuando Jesús llega a Betfagé y Betania, me llamó mucho la atención cómo Jesús llega a ese lugar humildemente, porque dice la Biblia, hermanos, yo que sé que ustedes conocen la historia, dice que Él manda a dando, podía haberse llevado como una hora, y en carro como unos 8 a 10 minutos, para que más o menos usted tenga la idea, la distancia que estaban. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús llega a la iglesia y dice que entra a la primera iglesia
en su plena fuerza. Dice que la ve frondosa y va a ver si encontraba algo de comer, a ver si encontraba higos. Pero dice la Biblia, hermanos, cuando él se acerca, él no encontró fruto en ella. Pero la misma historia dice que no era tiempo. Que limpiarnos. Y por eso la pregunta es, hermanos, ¿cómo está nuestra higuera hoy en día? ¿Cómo está nuestra higuera en nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra higuera en nuestra iglesia? Yo le voy a pedir al hermano que ponga la foto, por favor, lo que Jesús vio en la higuera. ¿Cómo Jesús vio la higuera? Dice que vio una higuera hermosa, resplandeciente. Mire cómo la vio. Imagínese si usted sabe que la higuera primero da el fruto y después la hoja. Usted mira algo así, va a estar seguro que hay fruto.
¿Cuántos cristianos a veces andamos, como le digo, tal vez hablando de Cristo, pero por dentro nosotros estamos viviendo una vida diferente? Una vida que no es a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús va a la higuera a ver si hallaba fruto, mire lo que encontró. Yo le voy a pedir al hermano que me ponga la otra foto. Mire lo que encontró. Y ustedes me dirán, ¿pero no vio el árbol lleno de hojas? Sí. Pero usted sabe que a Cristo no le importa cómo usted esté, si usted tiene títulos, si usted tiene riquezas, si usted tiene, podemos decir, profesiones. El Señor ve lo que está dentro, y esto fue lo que Jesús vio en esa higuera. Lo que Jesús esperaba encontrar en esa higuera, hermano, por favor, pon la siguiente. Mire lo que Jesús pensaba encontrar. Y esa es la manera, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que estar dando frutos para la obra del Señor. No tenemos que estarnos a veces preocupando solo por nuestras vidas, porque esta gente, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que tenían un desastre en la iglesia. Ellos, me imagino, que estaban pensando nada más en las riquezas, pero no pensaban en la venida del Señor. Y la venida del Señor, hermanos, está pronto. ¿Será que nosotros, hermanos, estamos como la iglesia de Betfagé? La iglesia que significa casa de higos verdes. Porque un higo verde, hermanos, no se puede comer. Es que un higo verde amarga y pueda que le haga daño. Entonces, hermanos, ¿será que estamos todavía como esta iglesia de Betfagé? Que estamos verdes en la iglesia. ¿Será que no hemos madurado todavía? ¿Será que venimos a la iglesia a dormir? ¿Será que venimos a la iglesia, hermanos, todavía que todo nos enoja? ¿Será que nos llaman la atención y nos vamos de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos madurado. Estamos viviendo un tiempo de la casa de Betfagé. Estamos verdes. ¿O será que estamos como la iglesia de Betania? La iglesia de Betania, que significa la casa de higos, pero también casa de aflicción. Porque si nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto con un ministerio, Dios nos ha puesto y Él viene a buscar qué es lo que tenemos. Si Él se supone que nosotros teníamos fruto, gracias, hermano, se supone que tenemos fruto, y Él lo que viene a encontrar es casa de aflicción. El Señor, hermanos, cuando después hizo este recorrido, llegó a esta iglesia, y me imagino que Él tuvo aflicción por su pueblo. Un pueblo que debería estar dando fruto, un pueblo que debería estar maduro, encontró lo contrario. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos que los profetas usaban objetos visibles para profetizar. Y Jesús usa a la higuera porque es algo que los judíos conocían muy bien. Como podemos decir en la República Dominicana, el plátano, que el plátano, allá hacen de todo con el plátano. En Guatemala podemos decir que yo estaba pensando, y creo que es el nance, porque el nance hacen hasta cóctel de ellos. Entonces lo conocemos muy bien. Entonces Jesús usa esta higuera como para hablarle al pueblo lo que le iba a acontecer a ese pueblo. Y al día siguiente, cuando dice que salieron, después de que Jesús le dijo eso a la higuera, dice que al día siguiente la higuera se había secado, se secó. Y dice la Biblia, hermanos, que se secó desde raíz. Una higuera fructífera simboliza bendición. Usted se imagina tener usted sus palos de fruto en su casa llenos de fruto todo el tiempo. ¿Qué va a decir? Es bendición. Pero si usted siembra un árbol de fruto y desde que lo siembra empieza a botar hojas, se queda seco, ¿qué es lo que uno piensa? Qué maldición, dice uno, ¿verdad? Qué maldición, ¿qué estaré pagando? Entonces, hermanos, como yo les pregunto, ¿cómo está nuestra higuera? ¿Será que está dando frutos?
¿Será que está nada más con hojas o estará completamente estéril? Yo quiero que piense eso. ¿Estamos dando fruto o solamente somos apariencia? ¿O estaremos estéril completamente? Como iglesia de Dios, hermanos, no podemos quedarnos como a veces estamos estancados en un lugar. Tenemos que ver más allá para la obra del Señor. ¿Y cómo vamos a dar frutos? Es hablando de las bendiciones que Dios hace en nuestras vidas, hablándole al pueblo que hay un Dios que aún hace milagros. Los milagros no se han terminado. Simplemente tenemos que confiar en Dios y creer que hay un Dios verdadero. Tenemos, hermanos, que dar fruto dando estudios bíblicos, hablando de la palabra de Dios, que no nos avergüence hablar de Dios, hablar de Cristo. Porque si nosotros como cristianos no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Porque yo estaba viendo Jeremías, dice que debido, dice Jeremías 8:13, que debido al pecado los cortaré de todo, dice Jehová. No quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerán las hojas, y lo que les he dado pasará de ellos. Y cuando yo veo eso, digo, el Señor me está hablando de que el Señor nos bendice con cosas que nosotros le pedimos. Pero a veces nosotros le pedimos cosas a Dios, como podemos decir un negocio o un ministerio, pero si no lo estamos usando para Dios, lo dejamos las cosas de Dios y lo dedicamos a las cosas que Dios nos da, el Señor nos lo puede quitar y se lo puede pasar a otro. Si Dios te ha dado un ministerio, tenemos que usarlo. Porque si tenemos un ministerio y lo dejamos estancado, Dios se lo va a dar a otro. Me encanta cómo Lucas en el capítulo 13 dice: un hombre tiene sus plantas, dice, de higos, y va a buscar fruto y no halló. Y dijo al viñero: 3 años y no hay fruto. 3 años y no hay fruto. ¿Cuánto tardó el ministerio de Cristo? 3 años, ¿verdad? Lo que Dios enseña, hermanos, es que ya es tiempo de cortar el fruto, pero la mala noticia es que no hay. Y luego le dice: pues córtala. Y respondió él: espera este año a que yo acabe alrededor de ella y la abone. Y si no hay fruto, le dijo, pues puedes cortarla después. La buena noticia de estos, hermanos, es de que si no estamos dando fruto, pongámonos a trabajar para la obra, porque el tiempo que Dios le está dando, que le dice que lo deje otro año más, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que nos tiene acá y podemos, hermanos, trabajar aún para la obra de Dios. En el verso 20, hermanos, en el verso 20 dice: y pasado por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Sabía, hermanos, que cuando algo no sirve, tienen que cortarlo de raíz. Cuando nosotros tenemos un problema, hermanos, no podemos venir a la iglesia aquí aparentando una cosa y en la casa somos otra. Tenemos que arreglar nuestras cosas en la casa para venir iguales a la iglesia. No podemos ser dos cosas. El problema, hermanos, hay que cortarlo de raíz, porque Mateo sabía también que el pecado se corta de la raíz.
¿O estamos tal vez nada más de apariencia? Dios nos ha mandado, hermanos, a que demos fruto. Israel, hermanos, no tenía fruto. Israel no tenía fruto en su templo, mucho menos en el pueblo. El templo, hermanos, estaba yo leyendo y dice que el templo significaba el eje alrededor nacional y religioso. El templo era un lugar para encontrarse con Dios. Por eso cuando cantaba esa canción, que llene su casa con su gloria, yo estaba ahí y se me rodaron las lágrimas, porque cuando me imaginé cómo Jesús entra a ese templo y lo que mira es un desastre. Y lo peor, hermanos, que los líderes más grandes del templo terminan arruinándolo y corrompiendo ese templo. Yo estaba leyendo y dice que el templo contaba con un atrio para los gentiles. Aparte del templo había un atrio aparte para los gentiles. Yo me imagino que el templo era grande para el pueblo de Israel, y el punto aparte, él tenía un atrio para que llegaran los gentiles a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hicieron estos malvados? El puesto que tenían para los gentiles, dice que lo usaron para poner ventas. Y aparte de ahí llenaron el templo de ventas y cuanta cosa. Tenían un negocio en ese lugar. Estaba yo viendo y dice que aproximadamente en ese día, solo en ese día, vendieron 250,000 corderos para el sacrificio. Y los sacerdotes de ese lugar eran los que más tenían puestos. Estar en la presencia de Dios. Tenemos que dar frutos. ¿Por qué? Porque dice, y todo aquel que no lleve fruto, y todo aquel que lleve fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, comenzamos a trabajar, hermanos, es cuando el enemigo más nos ataca. Entonces hay cosas que nos estorban, pero el Señor está diciendo que Él va a mandar el Todopoderoso a que quite todo lo que nos estorba, para que podamos llevar más fruto. Amén. ¿Estamos llevando frutos, hermanos, o no estamos llevando frutos? Cuando yo estaba viendo eso, hermanos, me lleva
me viene a la mente cuando nosotros en Guatemala abonábamos el frijol, y muchos conocen eso. A veces cuando nosotros abonábamos y mirábamos que el frijol crecía demasiado, pero cuando íbamos a ver no había nada de frijol, era puro vicio. En puro vicio se iba y no había nada de frijol. Y sabe lo que me decía mi abuelo es: todo el que no tiene frijol, córtalo para comida, para los animales. Entonces, hermanos, Dios nos ha traído con un propósito, no para pantallar. Dios nos ha traído con un propósito, no para pantallar. Pero yo le tengo buena noticia, que Dios todavía tiene misericordia y todavía nos va a dejar, dice, un año más para ver si damos fruto. Esto es, hermano, lo que Dios puso en mi corazón. Yo le voy a pedir a nuestro pastor que pase por acá y quiero que se quede con esa reflexión, que Dios tiene misericordia y nos va a dar un tiempo más para ver si podemos dar fruto. A su nombre. Lo que más me asusta a mí de este mensaje es que si Dios viniera a la higuera mía, yo no estoy hablando de nadie aquí, usted examínese, usted sabrá cómo está su higuera, pero que Dios me secara a mí de raíz. Eso, aunque el hermano Darwin no se metió ahí, gracias a Dios no se metió ahí.